Pero ya empezamos el sábado pasado con los que están en los departamentos, le tocó a tesorería y ahora le toca al de escuela sabática. Así que lo que le vamos a hablar es justamente lo que mencionaba Carlito recién, la importancia de lo que es la escuela sabática, la necesidad y el valor que tiene la escuela sabática en los niños, también en los grandes. Es muy lindo verlos participar a los niños en todo. Corría ya por el año 71, a ver en aquella época qué fecha del mes al mes se hacía la recolección anual, la recolección que se salía a recolectar. ¿Se recuerdan? El mes septiembre. Yo era recién bautizado. Año 71, recién bautizado. Había estado participando todo el año en la escuela sabática y la maestra nos venía hablando de algo que teníamos que hacer, una tarea. Y no nos decía qué lo que era. Nosotros le decíamos, ¿puede ser la recolección? Ya se van a enterar. Era una maestra tan amorosa, tan tierna, tan cariñosa, que realmente nos ponía esas ganas y nos dejaba ahí. ¡Tac! Y queríamos volver al sábado siguiente para saber qué era lo que teníamos que hacer. Y así nos tuvo. Nos bautizamos varios chicos en septiembre. Septiembre está el bautismo de primavera, y están los niños escolares también, ¿no es cierto?, de la escuela de los chicos. Así que ahí, finalizado ese sábado, al sábado siguiente nos dieron una caja y el lugar destinado con alguien de la escuela sabática de adultos, parados en un determinado lugar de la calle, otros en un determinado lugar de un negocio, otros estaban, los más grandes, parados en un lugar que se le dice comúnmente el casino. Qué manera de recolectar, con qué énfasis, con qué ganas íbamos nosotros los niños pidiéndole si querían colaborar con la obra filantrópica de asistencia social adventista. Había que aprendérselo y me encantaba, la verdad. Todo eso lo pude aprender gracias a lo que significa la escuela sabática. La escuela sabática tiene el propósito de educar a los niños y tan solamente a veces no le damos mucha importancia, no en los niños, sino en los grandes. Tal vez no venimos, pero me tomé un trabajito de poder leer consejos sobre la obra de la escuela sabática y la verdad que es muy importante. Cuando llegué aquí en este año, hace 2 años, que empezamos a trabajar ya con la escuela sabática, me tocó trabajar, me dieron esa gran responsabilidad. Y digo gran responsabilidad porque había que formar la escuela sabática y estábamos en pandemia. Pero lo más importante fue poder ir juntando y llegar a ver ahora, como dijo Carlito, la iglesia llena, está llena. Verlos así a ustedes y la escuela sabática que me dicen, Diego, ya es necesario separar escuela sabática. Les digo que agradezco a Dios, no solo que me lo digan, sino que ver que cada clase ya supera el número, así que vamos a tener que, sí, dividir indudablemente las escuelas sabáticas para poder formar más. Y es muy bueno que ya después de un tiempo tan difícil que se pasó, podamos ya volver a formar un buen grupo de escuela sabática. Voy a leer, y lo pedí a mi yerno que me lo pasara porque él tiene una versión de la Biblia interesante acerca de las palabras finales que tiene en el libro de Hebreos Pablo. El capítulo 13, 1, dice, en todas generalmente dicen permanezca el amor fraternal. Pero me encantó esta versión donde dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. Interesante. Sigan amándose como unos a otros como hermanos. Y acá es la parte donde viene
lo importante para cada uno de nosotros. Yo veía tanto amor en esa maestra y siempre hicimos una escuela sabática representada y yo era el hijo de ella, de esta maestra. Y hasta la actualidad ella es suegra de uno de los pastores, de un pastor ya jubilado, y cada vez que nos hablamos por teléfono, nos mandamos un mensaje, ella me dice hijo, yo le digo mamá. Siempre quedó mamá por la tarea que realizó, porque me encantó realmente el enfoque que me hizo ver de la escuela sabática. Qué hermoso que es poder manifestar ese amor hacia los demás de la forma en que una maestra lo hace con los niños. Y después lo tenía que experimentar, ya crecido, ya grande, ya vuelto del colegio, trasladarlo hacia las personas más grandes, hacia los jóvenes. Pero me tocó la primera vez de ser maestro y me dicen, te vamos a dar una tarea. ¿Cuál? Le digo yo quería ser maestro. La clase de los ancianos. Y los ancianos eran todos, Estaban todos los ancianos, porque estaban los de los jóvenes, estaban los más o menos, pero estaban todos los ancianitos, y eran todos, eran muchos. Y me dije yo, ¿acá cómo los hago trabajar? Ellos me hicieron trabajar a mí. Ellos me decían, vamos a hacer tal cosa, vamos a salir. Y la verdad que aprendí mucho junto con las personas de edad. Y qué importante que es para nuestras vidas aprender uno del otro. Qué importante que es aprender a compartir esa capacidad de los adultos o de los niños. Me fui a otro extremo, primero de los niños y ahora los adultos. Podemos aprender mucho, nos enseñan. ¿Pueden tener equivocaciones? Por supuesto, errores tenemos todos. Pero lo más importante de todo es poder ver lo que la escuela sabática, el propósito de la escuela sabática tiene para vos y para mí. En aquel momento, hace 2 años, costaba mucho poder formar una clase, poder formar una comitiva. No había quien tenía el deseo, a pesar de que había ciertos temores, y era entendible. Pero preferimos seguir adelante y poder seguir buscando las ayudas de las personas. Y ahora agradezco porque dentro de poco tiempo vamos a tener a otra persona a cargo del ministerio de la escuela sabática para yo dedicarme solamente a lo que es el ancianato, porque eso fue lo que nos pidió nuestro pastor, que vayamos dejando esas otras tareas tan nobles, tan lindas y tantas satisfacciones que nos ha dejado. No se olviden de brindar hospitalidad, y eso era lo que más me gustaba de esta maestra. Había sábado que nos invitaba a todos los de la escuela sabática a su casa a almorzar. El almuerzo es relativo, hasta podemos darle o no importancia, pero lo que más me gustaba era el horario de la siesta, que ella preparaba algo que a mí siempre me gustó, hasta en la actualidad, que es el licuado de banana. Ella se deleitaba dándole a sus alumnos el vasito del licuado de banana. ¡Qué placer! ¡Qué enorme placer sentía! Y sentíamos todos los chicos que estábamos allí, ¿no? ¿Cómo no sentir ganas de decir, hoy, este sábado, vamos a ir a buscar estudios bíblicos al barrio Unimep, una instalación recién puesta ahí en Mendoza? Eran todos edificios y algunas casas. Y hubiesen visto a la clase de primario a la que pertenecía, golpeando la puerta, ofreciendo la palabra de Dios primero, o si deseaba estudiar y tenerla como estudio bíblico. Algunos, por supuesto, al ver los niños, decían que no, otros nos cerraban la puerta, pero alguien accedía. Y ahí anotábamos nosotros contentos el nombre y después asistíamos con alguien mayor para poder darle estudios bíblicos y enseñarle la Biblia. Eso lo aprendí de niño. Lo aprendí ahora de grande, lo importante que es poder visitarnos entre nosotros y tener, tal vez, no sé si un licuado de banana que es tan rico, pero sí una conversación, sí poder charlar y poder limar asperezas y tal vez entusiasmarnos con ganas de seguir viniendo.
¿Saben? No van a haber tiempos mejores, no van a haber momentos mejores. Cada vez se va profundizando más. Vi en la imagen antes de la oración de la escuela sabática de la segunda, me había llegado esa imagen temprano esta mañana, y aún a pesar de todo eso, de la guerra que estaba viviendo, la iglesia adventista iba a permanecer abierta. Y sobre que me llegó otra imagen de una bomba en el patio de una iglesia. Estaba en el patio, todos los hermanos estaban en el subsuelo, ¿no es cierto?, en la parte que estaban cobijándose y guardándose de la guerra, orando y cantando. La bomba cayó en el patio, no explotó, estaba desactivada, o la mano del Señor permitió que no explotara, porque si explotaba, por supuesto, iban a pasar muchas cosas. La palabra de Dios se está expandiendo, y lo que más necesitamos nosotros es salir de este letargo, salir de la comodidad, salir de lo que es el venir solamente el sábado, tal vez a escuchar el sermón, algunas veces bueno, pero lo que más necesitamos es ir y tocar una puerta y a decir, advertir que realmente el Señor viene pronto, que el Señor está al llegar, que Él lo que necesita es personas que hagan el sacrificio y vean la importancia y el propósito de la escuela sabática, porque es lo que vamos a tener ahora en esta mañana. Seguramente después le va a tocar a Carlito en lo que es la actividad misionera y va a hacer énfasis. Y después alguien más va a tener que hablar de lo que es de la música y va a tener que hacer énfasis también del propósito, ¿no es cierto?, y de la importancia desde la música para llevar el evangelio. La hermana Joay, ahí en consejo sobre la obra de escuela sabática, dice que la obra de la escuela sabática es muy importante y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. Así como esta maestra veía la importancia de hacerla prosperar en sus alumnos primero, con sus alumnos, con los niños. Eso es lo que veo yo ahora, cómo los chicos salen entusiasmados. Los chicos dicen y hablan acerca de esa verdad y la hacen prosperar a cada momento. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo. Esa es la necesidad de que nosotros veamos como escuela sabática. Son consejos que realmente nos ayudan. Cuando en mi juventud me fui joven al colegio de misiones, 14 para 15 años, fines del 74, comienzo del 75, y realmente en el colegio en esa época es donde podíamos salir juntos a tomar estudios bíblicos ahí en los lugares cercanos al colegio. Los sábados se hacían caminatas después del almuerzo, que es donde podíamos salir a caminar, y había una caminata de 8 kilómetros y otra de 4. Buscábamos siempre la más larga para después llegar a tiempo y juntarnos para ir a hacer la actividad misionera en los pueblos cercanos, cerca de Alem o hacia el otro lado de la villa. La verdad que era trabajar para poder llevar el mensaje. Hoy, cuando fui hace unos años atrás, está totalmente desconocida Alem y está totalmente desconocida lo que es la entrada del colegio. Antes era de tierra y me consta que era de tierra, y cuando llovía había mucho barro porque también he hecho cosas que no correspondían, y para que no me viera un vehículo había que tirarse al costado para que no te viera, así que había que llevar una bolsita para cuando llegábamos al otro lugar cambiarse de ropa, y eso no se hace. Eso no se hace. Después lo tuve al preceptor Laco acá y me dice: Diego, acá vas a ser mi ayudante, así que no te vas a ir más de escondida. Así que pude disfrutar de todas esas circunstancias. La verdad es que la escuela sabática es muy importante que recordemos, como dijo el hermano Carlitos, el trabajo de los maestros.
en los niños, también en los adolescentes, y es muy importante que veamos el trabajo que hacen ellos. Lo reconozco y digo el nombre de esta persona, de Leo Videla, que él está con los jóvenes, con los adolescentes, porque en verdad tiene que mirar hacia la meta, tiene que tener una meta y los hace mirar a los chicos con esa meta. Y si vemos jóvenes acá, adolescentes, es gracias a esa escuela sabática que tal vez costaba juntarse y que se está teniendo muchos muy buenos resultados. En el libro de consejos sobre la escuela sabática, en la página 103 dice: cuán importantes son las lecciones que se pueden dar a los niños y jóvenes exponiéndole las Escrituras con la sencillez de Cristo. Y acá donde más me detengo, la sencillez de Cristo. Cristo era muy sencillo, era simple, no andaba con muchas vueltas, no se conjeturaba ni nos hacía conjeturar, ni les hacía conjeturar a los chicos. Les decía que preferible que vinieran los chicos, si no fueran como los niños, no iban a poder entrar al reino de los cielos. Qué importante que es que tengamos esa vista de poder actuar como Cristo, de poder ver y analizar nuestras vidas por medio de lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Quiere que tú seas sencilla, que tú seas humilde. Gracias. Y que podamos diferenciarnos de los demás. Porque los demás están acostumbrados a hablar a las espaldas de otros. Porque los demás están acostumbrados a inventar. Y porque están los demás a juzgar a las personas. El Señor Jesús no actuaba de esa manera. Actúa de una forma sencilla y simpática para con cada uno de sus hijos. Nosotros, entendiendo el objetivo de nuestra vida como cristiano, deberíamos sacarnos un poquito la modorra. Deberíamos hasta tal vez volver al tiempo de antes, cuando les contaba de cuando uno era niño. Acá tal vez no lo hemos visto, pero sé que muchas personas lo hacen, volver a invitar. Pero por causa de la pandemia yo creo que se terminó mucho de eso. Se eliminó mucho de poder invitar a alguien, de poder tener a alguien alguna visita en casa. Pero hermanos, no terminemos esa obra, podemos hacerlo para que de esta manera podamos realmente ser vueltos a conocer por lo que fue conocido el pueblo de Dios. Fue conocido porque era conocido el pueblo del libro. Estudiaba la palabra de Dios. Era muy conocido. Cuando se presentaba a alguien de nosotros, todos sabían de que iba a exponer la palabra de Dios. Yo lo recuerdo cuando andaba en el camión viajando hacia Chile, muchos me decían: ustedes los adventistas se los conoce por la gente del libro negro o de la Biblia, porque están permanentemente. Y es la manera en que nosotros nos vamos a poder expresar ante los demás, los que vamos a poder realmente ver el poder convertidor que tiene la palabra de Dios, el estudio de la escuela sabática. Eso es importante, es un importante ramo la escuela sabática, ¿no es cierto?, de la obra misionera. Es muy importante porque vamos a tener allí la tarea de salir y predicar, de salir y dar estudios bíblicos, de salir y poder traer personas para el Señor. Y más que nada, ¿no es cierto?, darles a los jóvenes y también a los niños y a los ancianos un conocimiento acerca de la palabra de Dios. También despertar en cada uno de nosotros el amor
por las Sagradas Escrituras. Cuando iba en un viaje de una provincia a otra, levanto a una maestra, para mí era una maestra. En la cama siempre tenía y tengo la Biblia, libros y el folleto de escuela sabática. Siempre está allí. El libro que es el que leo permanentemente, aunque cuando salgo de casa va en un maletín, cuando llego al camión lo leo y lo dejo sobre la cama porque eso es lo que sucede. Levanté a una señora que venía con 3 niños y se veía con una ropa de escuela. Cuando fueron subiendo los chicos se acomodaron, les corrí la Biblia y la señora le dice: tengan cuidado con la Biblia. Entonces ellos lo apartaron, ya conocían. Comenzaron a hablar y yo les veía algo que tenían diferente. Entonces le pregunto: ¿usted es maestra? No, me dice. Dice: ¿usted es cristiano? Sí, le digo, yo soy adventista del 7º día, pero ahí, ¿no? Para tal vez ponerme a la defensiva o para que sepa con quién estaba por hablar. Me dice: yo también soy adventista. Y estamos dándole el conocimiento a los chicos, los estoy llevando a un lugar para que vean. Estaba haciendo homeschool con sus hijos y los estaba llevando a un establecimiento para poder enseñarle acerca de los animales, pero también matemáticas. Me interesó la idea, qué interesante, decía yo. Una maestra aprovechando servir como una escuela, ¿no es cierto?, mostrándole en la naturaleza lo importante que es la escuela. Y yo creo que nosotros también tenemos mucho para aprender acá. Tenemos que poder entender bien el mensaje de lo que tenemos allí en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 1, porque nos dice allí, el Señor nos deja un claro mensaje por medio de Juan, que importa más a nuestras vidas y no para que seamos meros lectores, sino para que podamos entender la importancia del conocimiento, de por qué nos ubican como los cristianos o las personas del libro negro. El versículo 3 del capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Yo te pregunto, ¿sos feliz leyendo la Biblia? ¿Encontrás felicidad leyendo la Biblia? Porque acá dice: feliz es el que lee. Feliz es el que lee. Y porque acá vamos a encontrar lo que realmente necesitamos. Feliz el que lee y los que oyen. O sea, si yo sé leer y hay alguien que no puede, yo puedo ir a leerle. ¿Voy a escuchar o voy a leer? ¿Somos felices realmente leyendo? ¿Demostramos esa felicidad? ¿Cómo está nuestro rostro? A veces en nuestro rostro se manifiestan muchas cosas. Con esto de la pandemia, el barbijo nos tapa mucho. Y yo soy una persona que mira mucho los gestos. Y los ojos casi no te dicen mucho, pero te dicen todo. Y verdad, Satanás lo que más quiere es debilitar a la iglesia adventista. Es debilitarla de cualquier manera para transformarla solamente en una denominación, para que sea solamente algo que no tenga mucho conocimiento, para que sencillamente pase a ser algo superficial. De eso se va a encargar Satanás, de que sea una denominación que, teniendo la Biblia, que sea solamente como una piadosa reliquia, guardada tal vez en un estante de la biblioteca, tal vez.
¿Somos felices leyendo la Biblia? ¿Encontramos felicidad ahí? Felices los que leen y oyen. Interesante. En una época en que Juan Wesley predicaba y cómo predicó, de qué manera enseñó, cómo hablaba de su Dios. Había un hombre, un potentado que tenía mucho dinero, un hacendado, y él dijo: me gusta ir a la iglesia y quiero colaborar. No le gustaban mucho los sermones, si eran largos se iba tempranito. Así que él dice: yo voy a donar todo para que se haga una iglesia acá, así, como yo quiero. Se hizo la iglesia. Pasado un tiempo llegó un predicador que hablaba acerca del arrepentimiento, que hablaba acerca de la confesión a Dios, que hablaba acerca de la obediencia a Dios. Y este señor que había puesto toda la plata para que se hiciera la iglesia y que tenía todo, se levantó y se iba yendo. Y en la salida, al ujier que estaba afuera le dice, que estaba en la parte de la puerta, le dice: escuchalo al predicador, quiere ponerme la religión en las personas, quiere poner la religión a las personas. A veces no nos gusta quien habla, a veces no nos gusta quien está compartiendo una escuela sabática, pero ¿saben? La palabra de Dios no se equivoca, porque si mi corazón tiene felicidad al estudiar la palabra y rebosa de alegría con conocimiento, puedo sentirme y pasarle la felicidad a otro, porque sin confesión no hay remisión de pecado. Y sin ese derramamiento, reconocer ese derramamiento de sangre por medio de Cristo, no puedo yo ser salvo. Tengo que tener arrepentimiento. Y este hombre no quería ni siquiera aplicar esas palabras de confesión y arrepentimiento a su vida. Realmente la escuela sabática lleva el propósito de que estudiemos la palabra de Dios con alegría, que estemos y seamos felices al estudiarla. Qué lindo que es cuando entras a un hogar y están cantando y se está estudiando la palabra de Dios. Y también en ese grupo se está adorando al Creador por medio del estudio diario. Cuando comencé habían grupos que estaban formados así. Que se habían reunido. Y visité a algunos como para poder decirles que pudieran venir. Qué lindo que ahora están todos presentes. Qué lindo que ahora la pandemia cayó, bajó un poco. Pero ¿saben qué? Puede venir otra cosa. No dejemos de juntarnos. No dejemos de adorar juntos, buscarlo. Aún sigamos teniendo ese grupo. Sigamos adorando a Dios y sigamos orando por los líderes que están en este momento, por aquellos que tienen a cargo lo que es escuela sabática, los pastores, los ancianos, en esos grupos que tenemos. La hermana White dice que la escuela sabática es un grupo pequeño. Entonces, podemos seguir con esos grupos que habían antes de la pandemia, o durante la pandemia, perdón, porque sé que se juntaron. Y es bueno y fortaleció a muchas personas. Pueden seguir haciendo porque se ve la fuerza de la oración y se ve el efecto hacia quienes van destinadas esas oraciones. La verdadera religión no se limita a una Biblia cerrada, querido hermano. La verdadera religión implica la lectura y la práctica de sus enseñanzas. Dice: bienaventurado el que lee y el que oye y el que guarda estas cosas. Así que Dios permita que realmente podamos hacer nuestras las palabras del Señor. Cantamos un hermoso himno al principio.
pero este final, este último himno que vamos a hacer, va a ser una oración para que realmente podamos entregarle nuestras vidas a Dios, para que realmente sigamos disfrutando de la felicidad de estudiar la palabra de Dios. La escuela sabática es el corazón, eso fue lo que se me enseñó de chico, es el corazón de la iglesia. Y es cierto, allá abajo late fuerte, con los niños y los jóvenes. Esa escuela sabática de niños y jóvenes late fuerte. La nuestra, bueno, veamos más adelante los resultados que podamos tener. Realmente Dios necesita de cada uno de nosotros. En estos días que están tan caracterizados por la prisa, por el apuro, por todas esas circunstancias de la agitación, no seamos como este señor potentado que puso la plata y que no quería aplicar, sino consagremos nuestro tiempo para el estudio diario de la escuela sabática, que sea el estudio de la palabra de Dios y el estudio de la escuela sabática. Y también podría agregarle el libro anual que tenemos. Esas 3 lecturas fundamentan un día victorioso a pesar de las circunstancias. Realmente le doy muchas gracias a Dios porque me permitió estar con ustedes. No solamente porque me tocó estar en un momento difícil de la escuela sabática después de una pandemia, sino porque el Señor Jesús, a pesar de esas dificultades, ayudó a cada uno de ustedes a mantenerse firme, fiel. Seamos realmente las personas que éramos antes, los conocidos por la palabra de Dios, las personas que llevaban la Biblia, las personas que eran felices con la palabra de Dios. Dios te bendiga.